Ahora sí estamos en foco, dicen los técnicos, está el sonido. eh, Solo si no me escuchan, por si alguna razón no me escucharan, pudieran darle así como un clic o algo a su teléfono, levantar la manita, poner lo que fuera. Queremos nada más saber si allá a la distancia nos escuchan, porque aquí, creo que aquí sí me escuchan. Sí me escuchan, ¿verdad? Ya empezamos temprano a dormirse, algunas personas, bien, nos están escuchando, dicen que todos nos están escuchando. Buenos días, buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias de nuevo amigos, hermanos que nos acompañan, es verdaderamente una bendición para mi persona y una bendición para los que nos reunimos aquí, saber que no estamos solos y saber que esta nueva modernidad pues de predicar a la distancia es eso, una nueva forma de compartir al Señor, aunque, aunque tiene sus beneficios y sus cosas pues no tan buenas, ¿no? El no reunirnos físicamente entre muchos a los que estábamos acostumbrados, ¿no? A que hubiera reuniones, que hubiera hermanos y hola, ¿cómo estás? Y saludarnos. De repente parece un poco frío el reunirnos pocas personas, pero me consuela mi corazón este versículo que dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él, ahí está el Señor. Y Él lo prometió, y si Él lo prometió, es verdad. O sea, está en la palabra, fueron palabras dichas por Dios a través de los apóstoles. Y si está escrito aquí en la palabra, es porque es verdad. La palabra completa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios, palabra fiel, palabra verdadera, sí escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y esa es la base de nuestra fe. La base de nuestra creencia y de nuestra fe es que en la Biblia está la autoridad total de Dios y toda es útil para corregir, para enseñar, para redarguir e instruir en justicia. Es decir, no dudamos de lo que hay aquí. Y nuestra búsqueda, cuando buscamos de Dios, es en la palabra del Señor. No en un consejo de un ser humano, aunque hay muy buenos pastores, aunque hay muy buenos predicadores, aunque hay muy buenos hombres de Dios entregados su vida a Cristo, si el consejo no viene de la palabra de Dios, pudiera ser un buen consejo, pero no necesariamente es lo que a Dios le agrada. Y puesto eso en orden, déjenme decirles que voy a compartir esta porción de la palabra de Dios. El, Estamos en esta serie que se llama La sabia soberanía de Dios, la poderosa sabiduría de Dios. eh, y se llama así porque estamos hablando de los 10 mandamientos, el decálogo, que también se llama así. Se conoce como la ley moral de Dios, la ley de Dios, esos 10 mandamientos. Si bien no describen totalmente a Dios, nos describen totalmente a nosotros. Describen la moral que Dios espera de nosotros, la moral que Dios anhela de nosotros y ese anhelo de Dios eh, por mostrarnos qué es lo que Él anhela y quiere de nosotros, se convierte, como dicen, en una espada de dos filos, porque por un lado, los 10 mandamientos muestran el carácter moral de Dios para nosotros, pero por otro lado, muestran nuestra incapacidad de cumplir esos 10 mandamientos. Y en esa incapacidad también se muestra la necesidad de un Salvador. Porque si no hubiera necesidad de un Salvador, no hubiera venido Cristo nuestro Señor. Si, si alguien pudiera hacer algo, no hubiera necesidad de que Dios mismo se hiciera carne y sufriera por nosotros y Cristo fuera conocido como el Cordero de Dios. Es decir, el único eh, Cordero que fue capaz de cumplir todas las expectativas de Dios, el Cordero Santo de Dios, su Hijo unigénito y perfecto, que murió por nosotros. Así es que, en ese sentido, cuando vemos nuestra incapacidad, venimos a los 10 mandamientos, hay que verlos como una gran sabiduría y con una gran dirección para lo que queremos hacer y vivir. Hoy vamos a estar precisamente en el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, este mandamiento que está, dicen algunos pastores y algunos comentaristas, está en un lugar específicamente, estratégicamente puesto en los 10 mandamientos, porque
Los 10 mandamientos, ese decálogo está dividido en dos tablas escritas con el dedo de Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan de cómo es nuestra relación con Dios. Ajá. Es una relación, eh, los primeros 4 mandamientos nos hablan de esa relación vertical con Dios, cómo debemos relacionarnos nosotros con Dios como seres humanos. Y los siguientes mandamientos nos hablan de cómo debemos relacionarnos en nosotros, en un plano horizontal, en un plano humano. Pero antes de comenzar estas instrucciones de cómo debemos relacionarnos, está ese mandamiento, el quinto mandamiento, uh, que dice así, Éxodo 20:12. Permítame ver, para poner esto en las manos del Señor. Porque al leer su palabra, bueno, pues no estamos leyendo cualquier documento. Estamos leyendo el corazón de Dios. Y dice, Padre bendito, Señor, quiero pedirte que tú dirijas esta conversación, esta prédica, este mensaje, Señor. Que tú seas el que tome control, Señor, de este momento, de este tiempo. Señor, lava mis manos, lava mis pies, lava mis ojos, lávame, Señor, completamente. Permíteme ser instrumento tuyo para transmitir tu amor y tu verdad, Señor. Todos queremos oírla, Señor. Todos queremos escucharte a ti. Te pido, Señor, que bendigas este momento y que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija a toda verdad, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Bien, dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Quinto mandamiento, eh, si bien Dios en los 4 mandamientos anteriores está hablándonos de quién es Él, de su deidad, de su universalidad, de su eternidad y de su ser único en nuestras vidas, en este momento va a hablarnos de cómo debemos relacionarnos. Pero lo primero que debemos percibir aquí es, hay una transferencia de respeto y honra de la que nos habló en los primeros 4 mandamientos: honrar a Dios, respetar a Dios, honrarlo con el corazón, amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después de que nos pide eso y que una vez que hemos entendido qué significa el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercero y el cuarto, todas esas cosas que nos enseñan cómo debemos honrar a Dios y respetarlo y amarlo y obedecerlo, ahora Dios transfiere ese mismo sentido de obediencia hacia los padres, hacia los seres que nos dieron vida. Y todos aquí somos hijos, todos somos hijos, todos somos hijos, sí, hasta ahí lo dejo. También algunos somos padres, ¿verdad? Entonces la enseñanza es para todos y cada uno de nosotros hay palabra en esta porción. Y me voy a tomar todo este prédica para hablar solo de este versículo, porque al irlo analizando y al ir buscando su palabra, me encontré con tanta información que ha llegado a mi corazón eh, que tiene mucho alcance. Pensé de pronto, bueno, esto habría que llamar a los niños de la clase dominical y que escuchen este mensaje, y tal vez a los jóvenes, pero me fui dando cuenta que es para todos, para grandes y pequeños, porque lo primero que hace nuestro Señor es transferir eso, ese honra y ese honor con respecto a los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Es lo primero que nos dice. Transfiriendo esa actitud y esa sensación de respeto ahora a nuestros progenitores, a quienes todos le debemos la vida, porque de una u otra forma todos somos conscientes de que venimos de un padre y una madre que nos han dado vida y a quienes debemos la vida. Claro, primero a Dios y a ellos que fueron instrumentos de Dios para darnos ese regalo de vida. Él transfiere esa autoridad y la otorga a los padres. Ahora, ¿qué es el principio o el alcance que tiene desobedecer este mandamiento? Pues hagamos un análisis de la actualidad. Veamos cómo está el mundo ahora. Una sociedad, una sociedad no puede funcionar adecuadamente
donde los hijos no aprenden a honrar a sus padres. Ah, aparte de las desgracias personales que esto acarrea. En una familia, en una sociedad donde los hijos no aprenden a obedecer a sus padres, a respetar a sus padres, a honrar a sus padres, es una sociedad que está condenada al caos, que está condenada al fracaso, a la autodestrucción. Eso es precisamente lo que nos enseña lo que estamos viendo. Una sociedad que no, en la que los hijos no respetan a los padres, está condenada a la destrucción. Es tan pesado esto que Dios estableció algunas normas de cómo deberían comportarse. Y fíjate que en los primeros tiempos estas normas eran tan pesadas como, por ejemplo, dice Éxodo 21:5. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Éxodo capítulo 21, versículo 15, condena a muerte a quien lastime a su padre o a su madre. Así de grave es este mandamiento. Así de importante es poner atención en lo que este mandamiento dice. Y no solo eso, Éxodo 21:17 dice, el que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. La primera parte dijo, el que lastimara. Pero además dice, el que maldijere. El que sí, maldijere a su padre y a su madre. ¿Qué es maldecir? Bueno, la palabra maldecir tiene que ver con expresarse o dirigirse a algo que se considera de poco valor, que se considera sí, sin valor, algo pequeño, algo que no tiene importancia. Maldecir a sus padres es considerar a sus papás como eso, como algo que no tiene valor, algo que no tiene respeto, alguien que no merece eso. Maldecir no quiere decir aparte, ¿no? Decir groserías o que es algo gravísimo, pero en esos tiempos, en el libro de Éxodo, se estableció como ley que los hijos deberían respetar a los padres. El grado de castigo parece grotesco, pero es porque hay una razón muy profunda en esto. Levítico capítulo 20, versículo 9, eh, quiero leer dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Su padre o su madre, eh, a su padre o a su madre, y su sangre será sobre él. Mal, el Levítico es el libro que se llama o se conoce como el libro de la ley. El libro de Levítico establece cuál era el procedimiento legal que tenía que seguir el pueblo de Israel cuando se quebrantaba alguna ley de Dios. Entonces, si bien el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, cómo honrarlos y dejar de honrarlos, había un castigo específico. ¿Qué tan específico? Era la muerte. Ahora, si bien no vivimos en esa época y no nos regimos por esta ley judaica, eh, si no vivimos en una teocracia en este momento, teocracia es vivir como el pueblo de Israel vivía, que obedecía a Dios, dependía de Dios y respetaba a Dios y lo que Dios decía se hacía. No vivimos en esa época. Estas leyes siguen teniendo peso sobre nuestras vidas, siguen teniendo peso y consecuencias. Eh, Tantas consecuencias como el hecho de que un joven o un adulto no respete a sus padres es vivir en oscuridad, es perder el sentido incluso de lo bueno y de lo malo. Un niño, un joven que en su casa no sabe respetar a su padre o a su madre, está condenado a tener problemas en toda su vida, porque no, no va a poder relacionarse en una sociedad donde hay niveles, hay respeto, hay trabajo, hay orden, hay compromisos. Es como, les decía, como estar en la oscuridad. El proverbio 20, versículos 20 y 21, fíjense lo que dice. Hablando del resultado de no seguir el mandamiento, o no obedecer a los padres. Hoy vamos a leer varios versículos porque no encontré otra forma de expresar todo lo que hay aquí en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice, al que maldice a su padre o a su madre,
se le apagará su lámpara, en oscuridad tenebrosa estará. Al que maldice a su padre o su madre, su lámpara se apagará y en oscuridad tenebrosa vivirá. Esto es como entrar, si estuvieras en una cueva muy oscura, y tienes una lámpara, no se ve nada y lo único que tienes es una lámpara. Y de repente se apaga la lámpara. No tienes ni dirección, ni sentido, a veces ni de altura, ni de distancia. No sé si alguna vez han estado ustedes en una oscuridad total que no se ve, bueno, no te puedes ver ni la mano. No se puede caminar ahí, no se puede mover y estás en riesgo de cualquier peligro. Si estuvieras en una cueva, estarías en riesgo de no solo de caerte, sino si hubiera algún tipo de animal, algún tipo de peligro, no te darías cuenta, simplemente. Eso provoca maldecir a los padres, porque el concepto de maldecir a los padres crea en el corazón una ceguera total, una falta de respeto, una falta de, sí, de respeto, una falta de necesidad de autoridad, porque todos tenemos necesidad de autoridad. Todos tenemos necesidad de autoridad. Eh, un niño que vive sin autoridad es un niño que está condenado al rechazo. Un joven que vive sin autoridad está condenado a cometer errores y tragedias y sufrir en su vida. Recuerdo mucho un libro que escribió una persona, Tony se llama, creo que el libro se llama Corre Tommy o Tony. Mickey, Corre Nicky. Es la historia, el testimonio de una persona que fue muy conflictiva, tuvo muchos problemas, era ganguero, era muy problemático. Y una de las cosas que él refiere en su testimonio es que dice que en un momento dado, estando en la cárcel, después de haber cometido muchos problemas, de haber cometido muchos errores, de haber estado metido en drogas y en pandillas y en asesinatos, estando en la cárcel hace su testimonio y dice que una de las partes que él lloraba simplemente de recordar era el hecho de que le faltó autoridad en su vida. Él recuerda, dice que en la calle donde vivían, pues salían todos a jugar y de repente a cierta hora empezaban los papás y salían y decían, hey, Miguel, vente a la casa. Hey, Pedro, ya métete. Margarita, ya ven a la casa. Y todos, dice, los llamaban a casa. Y a mí no había quien me llamara. No había quien dijera, Nicky, ven a casa. Y él se quedaba en la calle. Y estando en la calle, con malas amistades, se fue perdiendo, dice. Falta de autoridad. Por falta de autoridad se perdió y dice que él añoraba mucho escuchar, Nicky, ven a casa. O sea, este mensaje nos pega como padres y como hijos. Porque eh, cuando los hijos, como sociedad, cuando en la sociedad no se promueve el respeto hacia los hijos, hay un principio desgarrador de desorden. Romanos capítulo 1, versículo 30, me encontré con esto que al principio, cuando estuvimos estudiando Romanos, bueno, estábamos hablando de la decadencia del hombre y cómo el hombre se aleja de Dios y dice que se convierte en perverso. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 30, fíjate lo que dice. Murmuradores, o sea, cuando se alejan de Dios, dice, habrá murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios en los últimos tiempos, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres. En medio de esta consecuencia trágica de apartarse de Dios, donde en el futuro dice que en los últimos tiempos habla todo este tipo de malas personas y de malas actitudes, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres. Me llamó mucho la atención que la palabra de Dios la tienes cuando lo vas analizando y vas buscando y vas estudiando, cada palabra tiene sentido y cada palabra tiene razón. Ah, esto es de restarle autoridad a los padres y restar autoridad y quitarse la autoridad. Es el mismo principio de maldad que tuvo el diablo en el Edén. Quiso restar autoridad diciéndole a Eva que las órdenes de Dios no eran necesariamente buenas. No comerás de este pan, de este fruto. Dice, no es cierto. Negó primero la autoridad de Dios, llamó a Dios mentiroso y provocó la caída del hombre. Ahora, eso sigue estando en este mismo tiempo. Yo recuerdo
que analizando eso me acordé, de repente vino a mi mente una vez, no sé por qué mamá nos estaba hablando de, pues te dan consejos. Y uno de esos consejos, una vez mamá me dijo eh, que hay amigos o hay, sí, hay personas que son malos. Dice, cuando un niño o un amigo te diga, ah, no le hagas caso a tus papás, están locos. No te juntes con ese niño porque es malo. Pasó ahí. Resulta que un día mi mamá salió de la casa, fue a comprar y no me acuerdo, estábamos solos, mis hermanos y yo en la casa. Y un muchacho de la calle, bueno, de ahí mismo de la colonia, venga, vamos a jugar. No, pues no podemos salir, estamos encerrados. Ah, pues salte por aquí por la ventana. No, mamá se enoja. Ah, no le hagas caso a tu mamá. La frase que me ha dicho mamá me la dijo ahí. Ah, no le hagas caso a tu mamá. Y como que sonó en mi mente y no salí. No, no nos salimos, porque nos podíamos salir por la calle. Este, y me acuerdo mucho de eso porque ahora que estoy grande, con el paso del tiempo, él terminó muy mal. Él, o sea, ahorita esos jóvenes que salían y que desobedecían a sus padres, pues los que no han muerto por drogadicción unos están en la cárcel, otros están enfermos, y, y digo, wow, un mensaje, un consejo del padre, cuando un hijo lo obedece, se salva de muchas cosas. Hay un testimonio de un pastor, eh, el pastor se llama, ahorita les digo el nombre, estaba escuchando este testimonio que me llamó mucha atención acerca de esto mismo, ¿no? De desobedecer a los padres, de no escuchar la voz de los padres. Este pastor estaba contando su testimonio, es un pastor al que le falta un brazo. Y le falta un brazo porque dice que a los 16 años eh, se juntaba con unos amigos, a los que su padre había dicho, no te juntes con esas personas porque son malas influencias, no te juntes. Y dice que un día tenía 16 años cuando su mamá le dijo, no quiero que vayas con ese joven, pero él se escapó y se fue con ese joven. Dice que esa noche tuvieron un accidente. El joven ese que lo invitó murió esa misma noche y él del accidente perdió el brazo. Y dice, y desde entonces, desde los 16 años, he recordado las palabras de mi madre, no te juntes con esa persona. Y dice, cuando vino a la palabra de Dios y leyó esto de escucha el consejo de tu madre, no desaproveches los consejos de tu padre, dice, la autoridad del padre, la autoridad que Dios deposita en los padres, honra a tu padre y a tu madre, es un sentido de protección actual. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta sociedad? El diablo lo que quiere es crear precisamente una anarquía. ¿Qué es anarquía? Es un lugar sin ley. Es una sociedad donde rige la ley del más fuerte. El que tiene más saliva come más pinole. La anarquía es el fin último de una sociedad en decadencia. Cuando una sociedad empieza a perder, aunque están las leyes, pero empiezan a rebasarse y a romperse las leyes, se crea la anarquía. Y esa anarquía empieza primero con modelos de pensamiento, empieza con ideas, con quitar y restar lo que está en el corazón del ser humano, porque naturalmente, debería ser natural que amáramos a Dios y honráramos a Dios. Debería ser natural al ver su belleza, al ver su creación, al ver lo que Él ha hecho. Es más, debería ser natural amar y honrar a nuestros padres. Debería ser natural. Pero si tú te das cuenta, hay una decadencia en las generaciones en las que ese respeto se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo producto de muchas cosas. Hice algunas anotaciones aquí, ¿no? De cómo se ha ido perdiendo, pero leía en un libro del pastor MacArthur en el que está hablando de esto de la educación a los hijos, la crianza a los hijos, léanlo si lo pueden conseguir. Este libro se llama Una crianza sana de los hijos, escrito por el pastor MacArthur. En una de esas partes dice así, mira, y leo. Una persona que crece con un sentido de obediencia, un sentido de disciplina, un sentido de respeto hacia los padres, será alguien que pueda lidiar con cualquier tipo de relaciones humanas en cualquier otro nivel. En otras palabras, dice, el diseño de Dios es que todas las relaciones humanas estén basadas en lo que es aprendido a través de la obediencia en la niñez. Si los hijos aprenden respeto y sumisión en la familia, esto los capacitará para tener relaciones apropiadas a lo largo de su vida. Pero si levantamos una generación
de hijos indisciplinados que no saben lo que es respetar la autoridad, no solo dañaremos nuestra relación con nuestros hijos, sino que también crearemos un mundo caótico. ¡Wow! ¿Cómo empezó esto? Bueno, empezó con ideas, empezó con pensamientos, teoría de la evolución. ¿Qué es la teoría de la evolución? No es otra cosa más que negar la existencia de un creador único y verdadero para no tener a quien rendirle cuentas. Esto de la evolución es en un granito, se formó y hace miles de millones de años y entonces de repente se creó el ser humano y entonces como no hay un Dios, no hay a quien darle cuentas. Y si no hay a quien darle cuentas, pues vamos, como dice la Biblia, que los necios dicen, a comer y a comer y a beber, que el mundo no tiene límites. La evolución entra en las escuelas, entra en las universidades, y ese concepto empezó a surgir hace algunos años. Era la necesidad diabólica de crear anarquía, de crear desinformación. Después, en los años 70, vinieron los hippies. Los hippies fue en su momento llegó porque el mundo estaba cansado de guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo no quería saber de guerras. Y el diablo vino con un sentimiento de que vamos a traer paz. Surgieron el movimiento de los hippies, estos que abogaban y hablaban de amor y paz, peace and law, y vino la experimentación de drogas y la libertad de pensamiento. De nuevo, la mentira del diablo. Dios, no es cierto, ¿qué vas a hacer? Querer quitar la autoridad de Dios para permitir al hombre ser libre es lo que ha provocado todos sus pensamientos. Peace and Law no era otra cosa más que experimentación de drogas y libre pensamiento. Amor libre, ¿se acuerdan? Eh, ¿Para qué casarnos? Si podemos vivir, para qué casarnos? ¿Para qué casarnos? Que es lo que Dios creó desde el Génesis. Lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué fueron las palabras que le dijo? No había bueno, en el sentido de que no había toda sociedad, creó al hombre y a la mujer y dice, ahora el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios mismo, desde el Génesis, estaba estableciendo el matrimonio y la responsabilidad del matrimonio. Bueno, pues vienen los hippies y dicen, no, hombre, ¿para qué nos casamos? Vamos a experimentar y experimentar y empieza más decadencia de la sociedad. Después viene el movimiento feminista. El movimiento feminista con esta bandera de libertad del patriarcado, porque los hombres nos han tenido oprimidos, ahora tenemos la igualdad de derechos y igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, el hombre, cuando vino el feminismo, el hombre en muchas áreas de la sociedad se hizo a un lado y dejó que la mujer, ok, ¿quieres derechos? Pero al hacerse a un lado, dejó también su posición, dejó su lugar de honra y su lugar que Dios le había dado de cuidador, de protector, de guía. Y la mujer dijo, ahora soy libre y tengo mis derechos. Sin darse cuenta, siguiendo el engaño del diablo, se creó una división entre hombre y mujer, una batalla entre hombre y mujer. El hombre debería ser su principal misión en un matrimonio es ser guía espiritual, ser proveedor y ser protector. Son las únicas cosas que el hombre está obligado a hacer en el matrimonio. Guía espiritual, un hombre que busca a Dios, un hombre que respeta a Dios, sabe cómo amar a su esposa porque Dios le enseña cómo amarla, porque Dios le dice, ama a tu esposa como yo amé a la iglesia, dice Jesús mismo, que entregué mi vida por ella. La enseñanza de cómo debe ser un hombre está ahí, guía espiritual. Proveedor, porque debe proveer para su casa. Por eso Dios le dio fuerza desde un principio. En el Génesis le dijo al hombre, tú vas a señorear sobre todo esto y vas a cuidar todo esto. Y protector, porque la mujer que está bajo las coberturas de un hombre que es su guía espiritual y que es su proveedor, se siente protegida. Y esa es la misión del hombre. Ahora, resultado del engaño y de la rebeldía es que en la mujer se creó ese sentimiento de pelea, de rechazo, de autonomía. Por eso en Efesios leemos que Dios le manda al hombre, ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer le dice, mujer, respeta a tu marido. No le pide que lo ame, le pide que lo respete, porque esa es la lucha que hay.
Ahora, el feminismo tomó Dios está diciendo, respeta a tu marido, y entonces vino el feminismo, ¿cuál respeto? Ya somos iguales. Y en ese momento vino una división del matrimonio y ¿quiénes quedaron descubiertos? Los hijos. Ahora, ¿a quién obedecen? Ahora, ¿a quién le hacen caso? ¿Quién tiene autoridad? Y aprendieron a jugar con, ¿le pido a papá? No, o le pido a mamá. Y como la mamá tiene los mismos derechos y las mismas autoridades, empezó toda una lucha. Ahora, ¿qué surgió de eso? El LGTB. Producto de eso surgió el LGTB, porque el LGTB es una libertad de expresión, libertad de expresarme como yo quiera. Al no haber figura paterna, al no haber figura materna, lo que vino fue un vacío. Y en ese vacío, este grupo LGTB pudo, bueno, el diablo, a través de este grupo, pudo entrar en las familias y crear todo ese desorden. Todo ese desorden de que ahora es libre de expresarte como sientes que eres. Un niño a los 5 años, ¿cómo va a saber qué es? ¿Quién le, quién le, quién le afirma su identidad? Un padre que tiene que estar presente. Un padre que le enseña cómo se hace, cómo se vive, cómo se es hombre. Pero un hombre que se ha dado la vuelta dejó a ese niño indefenso. Ahora, todo esa cuestión terminó en estos últimos tiempos. Lo que estamos viviendo ahora es el modernismo. El modernismo es libertad de credo, el punto máximo del diablo. Ya destruyó la relación de la familia, ya destruyó el hogar, ya hay una libertad de decir y hacer lo que quieras. Si vamos a Romanos, Romanos capítulo 1, versículos 22 en adelante, cuando dice que el hombre se olvidó de Dios y se metió en pecados y olvidaron hasta el uso normal de la mujer y se metieron en... Y tú dices, wow, pero ¿cómo puede llegar el ser humano allá? Bueno, porque la táctica del diablo ha sido ir destruyendo el fundamento. Y el fundamento es el hogar. Padres y madres instruyendo hijos, hijos aprendiendo la obediencia a los padres, hijos aprendiendo la obediencia a los padres. Cuando el diablo logró eso, termina con esto último, modernismo, libertad de credo. Cree lo que quieras, ve a Dios como lo quieras. Si quieres que Dios esté en un árbol, ahí está. Si tú quieres creer que una piedra es Dios, ahí está. Si la fama es tu Dios, búscalo, persíguelo. Libertad de credo. Tanto que le platicaba a mi esposa que últimamente salió una serie, y esto porque lo vi en una discusión cristiana. Hay una serie que ojalá no la estén viendo tus hijos. Es 10 Haley, algo así se llama. Haley, Haley, algo así se llama esto. Que es toda una historia que son caricaturas que hablan de la supuesta esposa, primera esposa de Adán, que después se convirtió en la esposa del diablo y que es la que realmente enseñó lo que es bueno y es malo. Y en esa serie, los ángeles de Dios son malos y egoístas, porque están castigando al ser humano, mientras que el diablo, y lo marcan así, el diablo es bueno porque lo que trajo fue libertad y liberar el pensamiento del hombre. Esta serie tiene casi 5 años y ha ido absorbiendo y absorbiendo. Y sabes qué, hay algunos papás que no saben lo que sus hijos están viendo en el internet y pudieran estar viendo estas cosas. Es una serie diabólica totalmente. Modernismo en su máxima expresión. Déjalos que tengan, los oído. Yo no quiero empujar a mi hijo que crezca y cuando sea grande que decida en qué creer. Pero ¿en qué va a creer? ¿En qué va a creer si ya no tiene fundamentos de nada? Esto de que déjalo, no lo presiones, que sea libre, porque somos modernos, y ahora que el niño, cuando sea grande, que decida en qué creer. Si quiere buscar a Dios como nosotros, entre comillas, porque si un padre no está enseñando a sus hijos, no está buscando de Dios, porque la palabra dice que enseñemos a nuestros hijos, que protejamos a nuestros hijos, que amemos a nuestros hijos, lo está dejando que él crezca y que crea lo que él quiere. Modernismo, lo último. Honra a tu padre y a tu madre, es el consejo. Honra a tu padre y a tu madre es lo que, lo que debemos volver a poner en el hogar, enseñándole a nuestros hijos.
pudiéramos decir que nosotros como adultos ya estamos tal vez grandes. Yo ya estoy viejo para eso. No, 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 el mensaje es para ti también. El mensaje es para ti porque tú también eres hijo. Ahora, aquellos que tienen la bendición de tener a sus padres todavía, bueno, pues hay tiempo. Hay tiempo de recomponer a través de la palabra de Dios, porque Dios hace nuevas todas las cosas y entender dónde viene la bendición. La bendición no es necesariamente darle dinero a los papás. Esa no es la bendición, es honrar al padre. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces habría que entender qué es honrar. ¿Cómo puedo honrar a los padres? ¿Cómo se muestra la honra a los padres? Eso es lo que yo quiero expresarte. Esto es introducción, es porque lo que viene ahorita es lo que la palabra de Dios dice, cómo honrar. Ahora, hablar de la palabra de Dios sin entender lo que está sucediendo, pudiéramos caer, pudiéramos a primera vista pensar que, oh, esos religiosos, porque es el engaño que luego surge en el corazón, en el corazón rebelde del hombre que no ha buscado de Dios. Tenía que decirte que la sociedad está en un caos, que la verdad es que ayer estaba en un lugar donde tengo que convivir, tengo la bendición de convivir con muchas personas, me pareció increíble. Estoy preparando esto. Me llaman porque un niño está llorando, está haciendo escándalo. Y bueno, cuidamos que no le peguen los papás a los niños porque se llama maltrato y es obligación de un supervisor ver que si algo está sucediendo, pongamos un reporte. ¿Qué creen que me encontré? El que estaba golpeando a la mamá era el niño de 5 años, con un cepillo, ya le había rasguñado. La mamá no lo podía calmar porque dices que no le puedo pegar porque aquí no le puedo pegar. Y como no le podía pegar, el niño estaba con un berrinche, llama a un consejero y porque pensé que era al revés, ¿no? Que le estaban pegando. Entonces llegó con el consejero y el consejero le dice al niño, oye, y el niño le dijo una grosería. 5 años tenía el niño, 5 años. Y dije, wow. Y está el papá acostado con el teléfono. O sea, la mamá peleando con el niño pegándole. Y yo unos gritotes que tenía y el papá un montón de tatuajes así, con su teléfono. Ya le he dicho, pero no entiende, hasta que no le dé no sé qué, unos catazos. Y dije, no, esta es una caricatura. Esta es una caricatura de la sociedad, pero es así como estamos en estos tiempos. Los niños a los 5 o 6 años les dicen a los papás, no me puedes pegar, no me puedes pegar porque estamos aquí y te lleva la policía. Yo me acuerdo que una vez mi hijo le dijo así a mi esposa, porque aquí en Estados Unidos eso es verdad, no le puedes pegar al niño. Y mi hijo tenía, no sé, 9, 10 años, creo, 7, ¿cuántos tenía? Más o menos. Llegó de la escuela, ya le estaban enseñando sus derechos, sus valores. Algo hizo y mi esposa le iba a dar unos catazos, dicen unos catazos. ¿Y qué crees que le dijo? No me puedes pegar porque llamo a la policía. Y que mi esposa le dijo con toda sabiduría, con ese amor y cariño, lo agarró de las greñas y dijo, pues ahorita te doy una y que venga la policía. Y de todo modo le dio la suya. No era la forma de educarlo, entiendo, pero el punto es que a los 8 años él pensó que podía controlar la situación. Otro caso, una señora, le tuvimos que poner un reporte porque le pegó al niño y le pegó al niño fuerte. ¿Por qué le pegó? Dice, es que viene conmigo, trae el teléfono, no se da cuenta y choca con las personas y luego se fue por otro lado y yo me fui por acá y no me sigue porque va con el teléfono. Oh, por el castigo fue porque encontramos al niño solo caminando lejos de la mamá. Y dice, es que no me pone atención, por estar con el teléfono se va por allá. Y le digo, bueno, pues estaba el niño está atendido, le tenemos que poner un reporte. Dice, voltea a ver al niño, tiene 6 años el niño. Dice, ya ves, por tu culpa me van a poner un reporte. Le digo, pues no, señor. Y el niño con el teléfono. Le digo, es que no me hace caso. Le digo, ¿por qué no? Hay formas de educar, ¿por qué no le quita el teléfono unos minutos? Uy, dice, no, no sabe cómo se pone. Mejor que le dejo el teléfono. Sí. Dice, pero sí se lo voy a quitar. Dice, y yo de loca, que todavía le pagué un año de membresía con el juego que trae. Dije, no, no. O sea, ¿cómo podemos honrar a los padres si no sabemos honrar nosotros? Es cómo se muestra honor a los padres. Primero, mostrando amor
profundo, sincero y leal, mostrando un amor profundo, sincero y leal que debería ser natural si de pronto recordamos un poco eh, lo que nos ha tocado vivir. Ahora, los hijos no ven esto, lo que te voy a decir, pero yo creo que el ser humano solo se da cuenta del sacrificio hasta que le toca vivir la misma experiencia. ¿Cuántas veces pudiéramos ahora recordar o imaginar las noches de desvelo que tuvo mi mamá o tu mamá cuando como bebé te enfermabas? ¿Cuántas veces se angustió porque tuviste una temperatura o porque estabas enfermo? ¿Cuántas veces te cuidó? No solo te cuidó 9 meses, no solo me cuidó y me cargó en su vientre 9 meses, no solo fue doloroso, sino que no terminó ahí, empezó a cuidarme, me cambió los pañales, me bañaba, te cuidaba, te daba de comer. Yo me imagino, porque después me tocó, eh, la angustia que debió haber sentido vernos enfermos, ¿no? Verme enfermo, verte enferma. Debería ser natural honrar a tu padre y a tu madre. Debería ser natural tener ese sentimiento de amarlos, de respetarlos de una forma leal. ¿Cuántas veces no le pidió a Dios tal vez eh, angustiada por tu vida, por tu salud? ¿Cuántas veces no llegué a la casa y no sabía qué pensaba mamá? La angustia de no saber dónde estábamos, porque antes no había celular. Antes te salías y ¿cuántas veces no sucedió? Los hijos ahora deben aprender, y debemos todos aprender a honrar con un amor profundo, sincero y leal a nuestros padres. Hay una muestra, ¿no? En Génesis capítulo 46, ¿se acuerdan de Jacob? Que fue vendido por los hermanos porque no lo querían y lo vendieron como esclavo a Egipto y después, perdón, José, lo vendieron como a Egipto y José se fue y su padre lo buscaba y lo quería y sufría porque pensó que había muerto su hijo. Y cuando en Génesis 46, versículos 28 y 29 dice que vino su padre, ¿sabes qué hizo José? Siendo algo así como el vicepresidente de la nación, dice que arregló sus carros, dice el versículo, y envió Jacob, o sea, el padre, a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. El padre de José, que se llamaba Jacob, con los hermanos. Dice, y José unció su carro, versículo 29, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Se manifestó a él, se echó a su cuello y lloró sobre su cuello largamente. José extrañaba a su padre y al verlo se tiró a sus brazos, cuello y lloró amargamente porque lo extrañaba, porque amaba a su padre, porque respetaba a su padre. Dice Proverbios capítulo 1 versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oigan, hijos, la instrucción de su padre. Aquí en este versículo hay una doble responsabilidad. Del hijo, de oír la instrucción, pero del padre, de estar ahí presente para instruir al hijo. El hijo no puede aprender solo. No dejes que lo eduque la sociedad, el internet, el gobierno, los amigos. Lo que el hijo va a escuchar a temprana edad es la palabra amorosa de un padre que lo quiere guiar. Oye, dice aquí el versículo, dirigiéndose al padre, pero dentro de ese mismo mensaje está, padre, da esa corrección. Proverbio capítulo 2, versículo 6, fíjate cómo dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz,
Si como la plata, a la plata buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mensaje para los hijos, mensaje para ti y para mí. Si escudriñas la palabra de Dios, de aquí viene mensaje, de aquí viene palabra. ¿Cómo estás viviendo ahora como adulto? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Ok, entendamos una cosa. Cuando venimos a Cristo, como nuestro Señor y Salvador, y empezamos a caminar estos caminos, nos damos cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que estás sucio, de pecado, pero también te das cuenta de que estás sucio de los errores cometidos en la educación. Tal vez cometimos errores con los hijos. Tal vez, y no lo quiero poner personal porque me quiebra el corazón, pero tal vez no fui el mejor padre. Tal vez no he sido el mejor padre, pero siempre hay tiempo para componer y recomponer. Eh, Mira, déjame decirte algo como padre o como madre. Si sientes que has lastimado a tu hijo, si sientes que no le has dado todo tu amor como debieras ser, como lo que le es ahora, déjame decirte que un hijo va a amar a un padre siempre y a una madre siempre. Si tú quieres recomponer todo eso y oras al Señor y empiezas a mostrarle amor a tu hijo, Él te va a escuchar. No te preocupes por lo que has hecho en el sentido de que pídele perdón a Dios, pídele que Él te guíe, pídele que te llene de sabiduría y puedes empezar a hablarle a tu hijo, empezar a restaurar la relación. La relación no es que te obedezca, porque tal vez ahora ya es un adulto, un joven adulto. Tal vez ya no es que te obedezca, pero que sienta que lo amas. Porque para venir a Dios, como nuestro Señor y Salvador, para venir a Dios el Padre, lo primero que tuvimos que entender es que Dios no estaba enojado con nosotros. Lo primero que tuvimos que entender es que Dios no estaba enojado con nosotros. Odia el pecado, pero dice la palabra de Dios, Dios amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. De tal manera amó a Dios, al ser humano, al hombre, que envió a su Hijo unigénito. Odia el pecado, odia lo que el diablo ha hecho en tu vida y en mi vida y hizo, pero quiere que vengamos a Él. Y Él está dispuesto siempre a abrazarte. Esta historia del hijo pródigo, que el hijo dice, ya sé qué voy a hacer, y iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros, déjame estar aquí porque allá afuera paso hambre, paso frío. Es el mismo ejemplo de un hijo que viene a tus brazos, es el mismo ejemplo de tú y yo cuando venimos a Dios. Porque cuando venimos a Dios queríamos venir con ofrendas y ahora sí me voy a portar bien y cuando me porte bien voy a la iglesia y te das cuenta que nunca te vas a portar totalmente bien. Y un día recibiste el mensaje de que Dios quiere recibirte así como estás, porque Él te quiere lavar. Él es el único que te puede lavar. Él es el único que puede limpiar todo eso. Cuando entendimos eso, vienes corriendo a Dios y le dices, Señor, aquí estoy, tal como soy, sucio, pecador, con todo lo que he hecho. Ahora he entendido que no es que tú no me rechazas, Señor. Dios nos enseñó que no nos rechaza a través de su amor. Mostró su amor y su amor está mostrado en la cruz. El amor de Dios se hizo carne en Cristo nuestro Señor y se hizo real en la cruz. Cuando tú y yo entendemos eso, venimos corriendo a Dios, a los pies de Dios Padre y decimos, Padre, perdóname, recíbeme como tu hijo. Ese es el mismo ejemplo que Dios quiere darte a ti y a mí. Si no hemos tratado mal a nuestros hijos, primero muéstrales amor. No les muestres reglas, muéstrales amor, mucho amor. Conocí el- la historia de un hermano en Cristo que había cometido muchos errores. Él estaba metido en una drogadicción muy fuerte. De hecho, había arrastrado a su esposa. Producto de eso, pues sus hijos se habían puesto muy rebeldes. Vino a los caminos del Señor, empezó a corregir su camino y oyendo alguna parte de esa, la desentendió y él quería corregir a su hijo. Y ahora quería que su hijo lo obedeciera y que su hijo hiciera
porque él ahora ya había restaurado su relación con Dios, pero le faltaba algo, le faltaba dar amor antes que instrucción, le faltaba amar a su hijo primero. Y entonces al quererle ir a dar instrucción, lo que provocó fue un rechazo todavía mayor, porque ahora el hijo, ya siendo un adulto, le decía, ¿ahora me vienes con eso? Cuando te veo, te he visto briago y borracho y drogado, ¿ahora me vienes con eso? ¡Wow! Ahora me vienes a decir que tú eres limpio y santo. Y había un rechazo en mi corazón. Gracias a Dios, él entendió esto y fue un proceso de años, ¿eh? De entender que él no podía venir a imponer antes que amar. Y cuando cambió Dios el corazón de él y empezó a amar, pidió perdón a sus hijos y le mostró más amor que reglas, el hijo que también ya estaba en drogas, dejó las drogas. Y ahora en estos tiempos tiene una relación muy sana, hombre a hombre, padre a hijo. Pero puedes ver el amor y el respeto que le tiene ese hijo a un padre que le mostró con amor su arrepentimiento y la transformación. Y le mostró con amor que en Dios había esperanza y que en Dios había salvación. Y el que le mostró con amor que era posible el cambio. Y este joven que estaba perdido, ahora están ahí y están en los caminos del Señor. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Por eso esas palabras, oye, Proverbios 3, capítulo 3, versículo 1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué preciosas palabras. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Esta te lo dice a ti, me lo dice a mí, se lo puedes decir a tu hijo. Hijo mío, no te olvides de lo que te he enseñado. Tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando tú empiezas a guardar los mandamientos de Dios, tu vida empieza a cambiar. Los jóvenes necesitan escuchar esto, pero necesitan escucharlo con amor. Estamos en medio de una sociedad en la que hacer el cambio va a requerir mucha intención, mucha intención. Les digo, hay ejemplos de niños que allá a los 5 años están rebeldes con los papás. Imagínate qué va a hacer esa sociedad. Esa sociedad, estamos a punto de ver una sociedad caótica. Ya lo estamos viendo. Acaban de arrestar a un niño en Nueva York, 15 años. Se le ocurrió balacear, se le ocurrió hacer fácil robar. Lo agarran y la mamá está llorando, él sale llorando de la cárcel. No tuvo guía, pero tampoco tiene respeto a la autoridad, porque no respetan a la autoridad, no respetan el sentido de autoridad. Hay una lucha total en ese sentido. ¿Qué estamos viendo en las escuelas? Niños de 12 años, 13 años, que entran y balacean, niños que no tienen sentido de la vida, que no tienen respeto a las cosas. Estamos a punto de vivir situaciones muy caóticas. Necesitamos como cristianos despertar. Necesitamos como familias en Cristo despertar, necesitamos compartir esto porque si bien el principio de una sana sociedad son familias sanas, si vivimos una sociedad donde las familias no están sanas, ¿qué crees? Todos vamos a sufrir las consecuencias de no predicar el Evangelio. Todos vamos a sufrir las consecuencias de estar en una sociedad donde no hay respeto, donde hay caos, donde hay, donde hay tantas cosas. Necesitamos promover lo que dice Proverbios 6, capítulo 6, versículos 20 al 23. Este versículo, Proverbios 6 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida y reprensiones que te instruyen. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes honrar a tu padre mostrándole un amor leal? ¿Cómo puedes enseñarle a tus hijos a honrar a Dios primero? Que aprendan las palabras de Dios, un amor leal, un amor leal. El apóstol Pablo cuando escribió en Efesios y habló acerca de cómo la familia debe relacionarse y habla hacia los hijos, dice en Efesios capítulo 6, hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo.
¿Es justo obedecer a sus padres? Sí. ¿Por qué es justo? Porque es un mandamiento de Dios. Y es justo no porque es obligado, es justo porque Dios es santo, justo y perfecto. Y si es un mandamiento de Dios, es perfecto. Obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los demás mandamientos no tienen promesa. No robes, no mates. Pero este dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El principio de tener una vida cómoda, tranquila, vivir en paz es que los hijos aprendan a obedecer y respetar a sus padres. Porque como decía el mensaje del pastor MacArthur, un hijo que aprende a obedecer a sus padres es una persona que va a aprender a relacionarse en el mundo, que va a tener buena relación en el trabajo, que va a ser próspero, porque sabe el principio de orden, sabe que hay una autoridad, sabe que hay un trabajo, sabe que hay un respeto, sabe someterse y eso le va a bendecir mucho, bendecir mucho. ¿Cómo puedes mostrar ese amor a tus padres? Primero, ¿cómo puedo mostrar la honra? Ahora, ¿cómo puedo mostrar esa honra? ¿Cómo puedo honrarlos? Ahora, ¿cómo puedo mostrarles la honra? Bueno, mostrando respeto. Proverbios, bueno, es que este proverbio que te voy a leer es fuerte, porque no vencer a los padres, en Proverbios capítulo 30, versículo 17, es fuerte porque la primera consecuencia de no obedecer a un padre es tal vez perder un brazo, como el pastor, tal vez perder la vida, tal vez andar en malas amistades. Eh, con mis hijos, gracias a Dios, tuve experiencias buenas en su mayoría. Hubo algunas cuestiones difíciles como toda familia, pero recuerdo, recuerdo que hubo momentos en los que el desobedecer un consejo del padre eh, trajo consecuencias, eh, pero también obedecerlas trajo muchas bendiciones. Sin embargo, la palabra de Dios habla de que desobedecer a un padre, desobedecer a los padres, fíjate cómo dice Proverbio capítulo 30, versículo 17, hablando del respeto hacia los padres. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. El que escarnece a su padre, ¿sabes qué es escarnecer? Es echarle una mirada fea al padre. Es esa expresión que los jóvenes ahora tienen mucho. Yo he visto, he sido presente de quien le dice, le saca el dedo al papá o la mamá cuando se voltean, o le hacen caras. Otra vez eso, güey. Otra vez. Eso es escarnecer. Y en eso es una falta de respeto a los padres. ¿Y qué trae la falta de respeto? Proverbios 30 es muy, muy atroz. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre, los cuervos de la cañada le saquen los ojos y los hijos del águila lo devoren. Hay una gran consecuencia de desobedecer a los padres. ¿Esto es exagerado? No. En aprender a obedecer a los padres va a hacer que esa persona, ese niño, ese joven, tenga una vida tranquila, una vida sana, una vida segura, una vida, si no en riqueza y en prosperidad, una vida en paz. Ha estado viendo las noticias y creo que somos conscientes de que cada vez escuchamos más cosas aterradoras como que un hijo o daña a sus padres o mata a sus padres. Y yo me pregunto, ¿qué habrá en el corazón de este joven que está ahorita en juicio?
que a los 12 años mató a sus papás. ¿Qué pasa en el corazón de una persona así? ¿Qué mensaje recibe la sociedad? Ah, porque eso sí, esas noticias corren y corren y corren. Esa noticia, ¿cómo la recibe un niño, un joven que no ha aprendido a respetar a sus padres y que está enojado con sus padres? ¿Cómo la recibe un joven que se siente oprimido porque el padre no le muestra respeto y le muestra más legalidad que amor? ¿Cómo recibe ese mensaje una sociedad donde está hablando de libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de muestra lo que quiera hacer, libertad de todo? ¿Cómo dejas libre a un joven, a un adulto, o adultos también, que no han entendido el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Es, es, es caótico y lo estamos viendo. ¿Cómo podemos restaurar eso? Bueno, primero restaurando tu corazón y mi corazón, restaurando tu relación con Dios, pidiéndole perdón a Dios, viniendo a los pies del Señor, entregando tu vida, porque no, no hay escuela, dicen. Es que no hay escuela para ser papá. Pues sí, no hay escuela para ser papá ni mamá, eso es cierto, pero sí hay una palabra de Dios, sí hay una consejo de Dios para cometer tal vez menos errores. Yo te diría, y con esto quiero terminar, si sientes que no has tenido la mejor relación con tus hijos, si sientes que tú no has honrado de la mejor manera a tus padres, pide perdón, primero. Pide perdón a Dios, después pide perdón a tus padres, a tu madre. No desprecies a tu madre. Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. He escuchado hijos que se cansan porque la mamá empieza a repetir las cosas, porque ya empieza a repetir, porque ya está anciana. Sabes que conozco hijos muy nobles, hijas muy nobles, que Dios, yo sé que Dios bendice a estos hijos que son capaces de bañar a sus papás, limpiarlos a sus papás, cuidarlos, darles de comer en la boca, como cuando ellos lo hicieron contigo y conmigo. Pero también hay hombres y mujeres que abandonan a sus papás y no se vuelven a acordar de eso. Pide perdón. Tómate tu tiempo para pasar un tiempo con tu papá o tu mamá si los tienes. Y si no los tienes, hónralos enseñándole a tus hijos a honrarlos, a honrarte a ti, a honrar a tus abuelitos. Enséñales a honrar, a respetar, porque eso les va a dar larga vida. ¿Cómo lo haces? Viniendo al Señor y decirle, Señor, tus mensajes a veces son duros, pero son duros porque tú nos quieres limpiar, Señor. Padre bendito, yo te puedo decir así como muchas personas, Señor, hoy quiero comenzar de nuevo, Señor. Quiero tomar tu palabra y refugiarme en ese versículo que dice que tú, Señor, que el Espíritu Santo que te levantó de los muertos puede revivir a los que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos en errores, Señor, porque tu palabra bendita dice que tú haces nuevas todas las cosas y yo quiero, Señor, haz esta oración. Yo quiero, Señor, descansar en esa promesa de que tú, Señor, si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú los puedes hacer limpios, Señor. Si fueran apestosos como trate, tú puedes lavar mis pecados, Señor. Y tu sangre preciosa derramada en la cruz puede limpiarme, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que he hecho, Señor. Reconozco que he estado lejos de ti, pero quiero, Señor, que tú me abraces. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Recíbeme en tu corazón, Señor.
Recíbeme en tu corazón. Yo acepto el sacrificio de mi Señor Jesús como único suficiente. Ya no hay nada que hacer porque Él lo hizo todo, Señor. Lávame con esa sangre. Toma mi corazón, toma mi mente, toma mis acciones. Quiero que tú dirijas mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy. Ayúdame, Señor. Sálvame. Límpiame, Señor. Dame vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, si hiciste esta oración, créeme, busca dirección de Dios. La relación con tus hijos, la relación con tus padres, están a punto de darte una gran, gran alegría y una gran bendición y una gran paz, porque es la que promete mi Señor Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Recibe esa paz del Señor. Adiós, mis hermanos. Los espero la semana que entra con el siguiente mandamiento, si Dios lo permite. Nos vemos.